Bienvenidos nuevamente a otro video en Billions Trade, donde vamos a continuar la temática que estábamos trabajando ya hace un par de videos sobre las sesiones operativas. Así que necesito que estés pendiente porque vamos a tocar un tema muy interesante. Ya vamos a estar explicando parámetros y muchos detalles importantísimos que necesito que entiendas con las sesiones operativas. Así que quédate hasta el final del video y espero que lo coloques en práctica, backtest, y va a ser de mucha bendición y ayuda para ti en todo tu progreso como trader. Así que vamos a ello. Aquí ya estamos listos para empezar a indagar y entrarnos un poco en el tema de las sesiones operativas, pero vamos a tener esto en cuenta. Vamos a definir dos criterios importantísimos. Uno, los altos y bajos de sesiones actual, o sea, las que están en el mismo día, y las sesiones anteriores, o sea, de días anteriores. Puede ser una semana, el día anterior, 3 días anteriores, o lo que equivale, por ejemplo, a un alto o un bajo mensual que corresponde a una sesión anterior. Así que eso es importantísimo a tener en cuenta. Ahora, viendo en este ejemplo, si nos damos cuenta aquí, estamos viendo que tenemos un alto de Asia, un alto de Londres y un bajo de New York. Entonces, en este ejemplo, esto podría ser un día anterior. Sin embargo, aquí, en esta área que está acá, nosotros estaríamos viendo el día siguiente. Esto corresponde, vamos a colocar hasta aquí, alto de Asia, alto de Londres y bajo de New York y alto de New York. Estos puntos que tenemos acá serían un día anterior. Sin embargo, lo que está arrancando en el nuevo día, el bajo de Asia y el alto de Londres. Entonces podríamos definir que hay puntos interesantes que corresponden a días anteriores, de sesiones anteriores, y también lo que está en el momento o el punto actual para buscar un movimiento. Entendamos que aquí nosotros estaríamos percibiendo esto es un día y esto es lo que se está formando en un día. Entonces, puede haber el caso de que un día tenga un alto que corresponda al alto de Asia, o puede haber un día que el alto de ese día corresponda al alto de Londres. Y todo va a depender de cómo termine o finalice esa vela de diario. Entonces eso es indispensable tener, como se dice, una ruta de formación, entendiendo cómo fue la distribución de sesiones, quién ganó la partida en ese día, quién terminó del más alto, quién terminó del más bajo y quién manipuló a quién. Entonces ahí nosotros vamos a tener unos conceptos muy interesantes. Entonces, a la hora de estar revisando, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, en este caso tenemos que el alto de Londres manipula en este caso al alto de Asia. Si lo tenemos como en el ejemplo anterior, nos damos cuenta que ninguno de los dos pudo manipular a ninguno de los dos. En este caso, Asia no manipuló a Londres, ni Londres manipula a Asia. Entonces, lógicamente, por la secuencia quedó netamente, ni siquiera de pronto en el ejemplo hacia atrás, no tenemos aquí en el ejercicio algún punto interesante como para decir, manipuló hacia atrás. Entonces, lógicamente, cada punto importantísimo, en este caso, por ejemplo, aquí está alto de Asia y alto de Londres, siempre vamos a estar mirando hacia la izquierda quién manipuló este o quién manipuló este. Quién eliminó este, y así sucesivamente para darle mayor relevancia. Buscando una empresa que tenga buenos precios y no tenga tantas reglas, y sobre todo te deje operar libremente, Funding Pips es una excelente alternativa para ti, así que te dejo el link en la descripción para que puedas participar y tener un 5% de descuento en cualquier cuenta que compres, desde 5K hasta 100K. Un punto clave a tener en cuenta es la manipulación de las sesiones. La mayoría de las personas, y esto lo vamos a, como se dice, a resaltar y tenerlo en cuenta, porque la mayoría de las personas, cuando están analizando y ven una sesión ya sea de Tokio, automáticamente tienen miedo de que el precio manipule Tokio siempre. Entonces vamos a mirar el por qué la relevancia que se le puede otorgar a un punto, ya sea alto o bajo, es en función de la manipulación que éste ha realizado, ya sea lo más próximo anterior. No estamos hablando de irnos mucho en el tiempo, sino lo más próximo anterior, días anteriores, sesiones anteriores muy cercanas. Entonces esto nos da relevancia con el punto. Así que vamos a mirar en el gráfico y lo vamos a ver de una forma muy sencilla. Lo vamos a estar en 15 minutos y es la parte como se dice, más visual, donde podemos interpretar el movimiento de diario en velas de 15 minutos y formaciones de días. Entonces aquí es donde nosotros lo vemos muy, muy sencillo. Miremos lo siguiente. Vamos a focalizarnos lo que hizo la sesión de Tokio, que se supone que es la más débil. Bueno, esto dependiendo del par, pero en este ejemplo estamos viendo el Audi dólar. Ok,
¿Qué nos damos cuenta y qué tiene de referencia este punto? Este punto de arriba, que es la sesión de Tokio, si nos damos cuenta, hizo una manipulación anterior. ¿De qué? De el alto de la sesión de New York. Sin embargo, ni Londres, ni New York, ni la sesión próxima fue capaz de manipular el punto. ¿Esto a qué se debe? A una manipulación anterior. Eso es muy, pero muy importante. Ahí le da mayor relevancia al punto respecto a la otra sesión. Vamos a mirar un ejemplo un poco más interesante. Miremos acá. Fijémonos en este punto interesante de aquí. La sesión de Tokio, esta que está aquí arriba, comprendió una manipulación de puntos a la izquierda y en ningún caso la sesión de Londres fue capaz de manipular ni la sesión de Tokio y de la sesión de New York, perdón. Y fíjense cómo el precio respeta la zona cuando llega a ese punto. Indistintamente, estamos viendo aquí un fractal que se creó en ese punto, pero fíjense cómo el precio manipula toda esta área y nos da a nosotros una importancia a este alto de Tokio. También vamos a mirar el caso en este punto. Fijémonos este punto de aquí de Tokio. Fue incapaz de manipular un punto anterior, por ende el precio llega y manipula la sesión de Tokio, más sencillo. Sin embargo, vamos a mirar un ejemplo donde sea más visual el tema interesante. Miremos acá. Sesión de Tokio, manipula Londres y New York. ¿Qué sucede? El precio llega, respeta la zona. Ya después se forman dos puntos y el precio llega a manipular la siguiente en el 1, 2, en el segundo día luego de esa formación. Pero fíjense cómo la importancia de entender que Tokio fue capaz de manipular dos sesiones anteriores, por eso ni en este caso de Londres ni en este caso de New York fue capaz de llegar a manipular la sesión de Tokio. Entonces fue limpio ese movimiento. Eso es importante a tener en cuenta. Miremos también por acá cómo nosotros vamos a mirar otro ejemplo que sea interesante. Cómo vamos a ver. Miren aquí. En ningún caso Tokio fue capaz de manipular a la izquierda ningún punto. Sin embargo, como no hizo nada, automáticamente el precio llegó a manipular el área. Ahora, si nosotros estamos viendo aquí en esta área, este punto manipula estas zonas acá, este manipula estas zonas acá, son zonas de Tokio y el precio respetó esta zona, de aquí se da el movimiento, se acumulan dos zonas y ahí sí el precio llega a manipular. Fijémonos cómo la secuencia de manipulación en sesiones anteriores nos ayuda a nosotros a entender muchísimo el traspaso de órdenes. Los que han estudiado con nosotros saben lo que hacemos referencia a la secuencia de activación, pero es interesante cómo a razón de la manipulación de sesiones puede muy probablemente respetar o no respetar una zona, y eso se ve muchísimo cuando a veces uno desestima por completo la sesión de Tokio, ¿ya? Miremos acá cómo hay una reversión directa en esta área donde la sesión de Tokio, miren cómo manipula directamente el alto de la sesión de Nueva York, y ni la sesión de Londres ni la sesión de New York fue capaz de llegar a manipular el área, sino que por el contrario respeta la zona. Y aquí sucesivamente llega el mismo movimiento. Recuerden que hay sesiones intermedias. Por ejemplo, en la sesión de Tokio, podríamos decir que si la sesión de Tokio está aquí, nosotros vamos a validar que manipula hacia la izquierda, hacia New York, o también puede manipular la sesión de Sydney. Lo mismo sucede con la sesión de Londres, que puede manipular Frankfurt. Si nos damos cuenta aquí en este gráfico, la que está en gris es la sesión de Sydney, que es intermedia. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo más y veamos la importancia de nosotros entender eso cuando el precio manipula. Hay, sin lugar a duda, la mayoría de los casos, una forma de evaluar el punto. Miremos aquí en este escenario, el precio llega, esta zona de aquí hace una manipulación a la izquierda y fíjense que prácticamente la sesión aquí sí manipula en la parte de arriba, pero de aquí se genera todo el movimiento. En definitiva, nos damos cuenta que la sesión de Tokio prácticamente fue un mechazo, lo que hace que si tú estás ahí protegido en esa zona, lógicamente el precio no te va a sacar, que tú te proteges por arriba. Entonces hizo una manipulación de un punto fuerte a la izquierda. Entonces fíjense cómo esos criterios nos ayudan a nosotros a evaluar puntos interesantísimos. Vamos a buscar el último ejemplo para nosotros verlo cómo es más sencillo
que el precio manipule y cuándo no es tan sencillo que el precio lo manipule. Miremos acá. Miren este punto fuerte de Tokio que está en la parte de abajo. Este punto fuerte de Tokio, ¿qué hace? Se lleva sesiones anteriores, entre eso New York. Sin embargo, acá la zona de protección es esta. Sin embargo, esta que está aquí, digamos que, esta zona de acá que manipuló, punto a la izquierda, está protegida, genera este movimiento, no hay manipulación. Parte de arriba también, no alcanza a manipular, pero sí equilibra el punto y el precio ahí te da la misma zona. O sea, respeta la zona, no, el precio no va a manipular hacia arriba, sino que respeta la zona. Miren acá la sesión de Tokio, manipula sesión anterior, Londres, sesión anterior de New York y respeta la zona. Ni Londres ni New York fueron capaces de manipular el punto, sino generando un nuevo fractal hasta después de la zona. Fíjense lo interesante que es solo detallar las sesiones anteriores y qué hizo en su respectivo movimiento. Con esto estoy seguro que vas a percibir mucho más y darle validez a tus zonas, entendiendo de que sea una zona de oferta o una zona de demanda, de acuerdo a la sesión que corresponde a esa zona que hizo a la izquierda, y darle relevancia por las manipulaciones de sesiones o días anteriores que realizó ese punto. Estamos aquí nuevamente en Billions Trade y espero que estés conectado con nuestro canal. Así que si te gustó este video, suscríbete con nosotros. En el link, en la descripción del video te dejo el link de nuestro canal de Telegram para que estés ahí siempre conectado con nosotros y pendiente con cualquier clase. También te dejo el link de Funding Pips, 5% de descuento si quieres comprar prueba de fondeo. Así que nos vemos en el siguiente video y bendiciones a todos.